Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y bueno, seguiremos avanzando, ¿no? Con el curso, ¿sí? En esta etapa ya trabajamos, a ver, es momento de hacer una síntesis, ¿no? Venimos trabajando desde un principio todo lo relacionado al emprendimiento en sí, ¿sí? Conocimos qué era un emprendimiento, conocimos las clasificaciones, conocimos también luego los clientes, ¿sí? Cuáles eran los tipos de clientes. Luego trabajamos todo lo relacionado a plan de marketing, ¿sí? A las 4P, ¿sí? A marketing mix. Trabajamos luego sobre el producto en sí, ¿sí? Trabajamos luego sobre la psicología del color, ¿sí? Tan importante para que ustedes puedan diseñar, ¿no? Sus logos. Conocimos los logos, los isologos. También luego trabajamos todo lo relacionado a la parte ya del emprendedor en sí, ¿sí? Sus características también, ¿sí? Conocimos sobre cómo podría actuar el emprendedor en cuanto al liderazgo, ¿sí? Que es tan importante, ¿no? Que ustedes si hacen o realizan un emprendimiento con su familia, ustedes deben destacarse como líderes, ¿sí? Siempre, en todo momento. Si también realizan un emprendimiento tal vez con otra familia o con amigos, también, ¿no? Deben destacarse y deben actuar como líderes, ¿sí? Luego, ¿no? Llega el momento, tal vez en el transcurso del tiempo, ustedes crecen, ¿no? Tanto en facturación como en producción, ¿sí? Y hay una clave, ¿sí? Nosotros no podemos transformarnos muy rápidamente desde emprendedores, ¿sí? Tal vez pequeños, ¿no? Familiares, a una empresa. Tal vez no lo podemos hacer. Pero sí, el primer paso es transformarnos en una pyme, ¿sí? En una pequeña empresa, vamos a decir muy pequeña, ¿no? Que tiene, ¿sí? Grandes ganancias, dependerá, saben ustedes, de la actuación, ¿sí? La dedicación que ustedes le brinden, ¿sí? Entonces, podemos transformarnos en una pyme, ¿sí? Entonces, en este tiempo que ya nos queda muy poquito de cursado, ya nos están quedando 3 clases nada más, ¿sí? Vamos a conocer cómo podemos hacer nosotros como emprendedores en transformarnos, ¿sí? O transformar nuestro emprendimiento más que todo en una pyme, ¿sí? Yo me imagino, ¿no? Que cada uno de ustedes pueden llegar a conocer qué es una pyme, ¿sí? Cuáles son las características que se pueden destacar. Tal vez ustedes en este momento ya pueden tener algunas características y no lo están sabiendo, ¿sí? O si no es así, bueno, ir buscando, ir conociendo ya estas características, ¿sí? Entonces, durante todo este periodo vamos a conocer, ¿sí? En qué nos podemos transformar nosotros como emprendedores, ¿sí? Ah, sin olvidarme, destacamos también marketing digital, ¿sí? Tan importante para que ustedes puedan crear sus propias publicidades, ¿sí? Conociendo los horarios ya establecidos, conociendo también cuáles eran los medios, ¿no? Que ustedes tenían para publicitar sus emprendimientos, ¿sí? Recordemos aquellos que eran pagos, aquellos que no, ¿no? Que llamamos publicidad orgánica, ¿sí? O aquellos que son totalmente pagos, ¿no? Donde nosotros tal vez se nos hace un poquito imposible, ¿no? Mantener una publicidad constante, ¿sí? A través de estos medios, pero conocimos también otros medios que ustedes lo podían hacer, ¿no? A través de los grupos que podían llegar a crear, que lo hablamos en su momento en clase, tal vez en los estados
de sus números de teléfono, sus celulares, ¿sí? O tal vez, bueno, lleguemos ya a la publicidad gráfica que tal vez ya no se usa, ¿sí? Pero destacamos que el más importante es cuál era, el boca en boca, ¿sí? Esa es la mejor publicidad que podemos hacer nosotros como emprendedores, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a conocer claves, lo destaco yo como claves para pasar de un emprendimiento o de un emprendedor a una pyme, ¿sí? Fíjense, por supuesto que nosotros cuando comenzamos con un emprendimiento, siempre nuestro anhelo es crecer, ¿sí? No estancarnos, y así debe ser, ¿sí? Pero fíjense, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos aspectos en cuanto a la economía, en cuanto a cómo vamos a manejarnos de manera estratégica? ¿Cómo vamos a hacer en el caso que tengamos empleados, si pasamos a hacer un emprendimiento tal vez más grande, ¿sí? Entonces, vamos a conocer cuáles son las características que ustedes deben contar en cuanto a estos sectores, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar en un primer momento en lo estratégico, ¿sí? Nosotros acá es necesario que cada uno de ustedes comprendan y analicen, ¿sí? Y a la vez tengan en cuenta cuál es su propia planificación estratégica. Es decir, qué van a realizar en cada una de las etapas, ¿sí? Es importante que en el caso que ustedes sean emprendedores tal vez con su familia, ¿sí? Que allí ya destaquen cuál va a ser la función que va a realizar cada uno, ¿sí? Saber muy bien a dónde quieren llegar ustedes, ¿sí? Tal vez cuando uno es emprendedor, bueno, maneja, vamos a decir, de manera intuitiva, ¿sí? Algunos conocimientos que están muy marcados, que se conocen ya desde hace mucho tiempo sobre un emprendedor. Pero siempre, como destacamos, debemos, ¿no?, lograr un conocimiento más amplio, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos y conozcamos quién van a ser, ¿sí? Ya hablando en cuanto a los aspectos, ¿no? Tengan en cuenta estratégico. Cuando hablamos de estrategia, es quién va a ser o quién me va a ayudar a crecer. Lo vamos a sintetizar así de manera rápida, ¿sí? Estratégicamente. ¿Quiénes son los que nos van a ayudar a crecer? Bueno, no, siempre marcamos. Tal vez nosotros empezamos un emprendimiento donde debemos elaborar los productos. ¿Qué necesitamos? Un proveedor, ¿sí? O tal vez nosotros nos dirigimos a ser proveedor, pero sigue siendo un proveedor en sí. Necesito la persona que, que realice, que elabore la materia prima para que yo pueda transformarlo en un producto ya terminado, listo para la venta, ¿sí? O tal vez que ustedes me contaban en algún momento que compran un producto ya terminado y lo venden o lo revenden, sería en ese caso, ¿sí? Miren acá, otro aspecto que deben destacar ustedes es conocer con quién compito, ¿sí? Destacamos siempre que ustedes al iniciar una actividad tienen que conocer quién son las personas que realizan la misma actividad que hago yo, ¿sí? No para copiarlos, destacamos, ¿no? No para copiar, sino para superarlos. Miren lo que les digo, superarlos, ¿sí? Porque si nosotros dedicamos tiempo y vivimos de este emprendimiento, seguro que lo vamos a hacer, ¿sí? Fíjense acá, ¿cuáles van a ser algunos factores, ¿sí?, positivos
tal vez o tal vez negativos que podrían no afectar, ¿sí?, nuestra actividad, ¿sí? Nosotros debemos saberlo, ¿sí? Y fíjense acá que es necesario ya destacar o diagramar más que todo quiénes son las personas que nos van a ayudar, ¿sí? Nosotros los vamos a mencionar en este caso como recursos humanos, ¿sí? Que serían personas que van a cumplir una función específica dentro de este emprendimiento, ¿sí? Así tiene que ser. ¿Para qué? Para que el emprendimiento pueda realizarse de manera organizada y puedan cumplir los objetivos que ustedes ya los habían planteado tal vez a corto plazo, ¿sí? O, bueno, a largo plazo. Miren acá, también es importante, y lo vimos, lo analizamos, destacamos, la importancia del análisis FODA, ¿sí? ¿Qué nos permitía el análisis FODA? Conocer las ventajas, ¿sí? Los aspectos positivos, que serían las fortalezas, las oportunidades que ustedes tienen, ¿sí? Luego conocimos también la parte ya negativa, vamos a decir, sí, sí, la parte negativa, que son las debilidades, ¿sí? Las debilidades que son aquellas donde nosotros debemos trabajar siempre, ¿sí? Para mejorar aquello, bueno, que todavía no nos satisface a nosotros, algunos aspectos tal vez sea de la parte de trabajo o puede ser en cuanto al logo, tal vez el logo todavía no nos agrada porque no tiene un buen diseño, ¿sí? Hacer, fijarnos más que todo siempre, ¿sí? Esos aspectos que son los que impactan, ¿no?, a los clientes, ¿sí? Y bueno, y que nosotros podamos cumplir los objetivos. Y si decimos objetivos, decimos dinero, decimos ganancias, ¿sí? Fíjense acá, en la parte comercial. Bueno, nosotros conocimos durante este periodo, estudiamos, ¿sí?, qué era un logo, qué era un isólogo, ¿sí? Conocimos la psicología del color, ¿sí?, que les iba a permitir a ustedes, bueno, optar, ¿sí?, por un color que sea propio de mi actividad y que tenga, por supuesto, un significado, ¿sí? Lo hemos conocido. Fíjense acá, en la parte comercial, acá hay dos aspectos, dos herramientas, podemos decir, que tenemos que tener muy, muy en claro, ¿sí? ¿Cuáles son? El plan de ventas, ¿sí? Acá nosotros lo vimos, cuál era su proceso, cómo debía yo actuar. El plan de marketing, ¿sí? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué aspectos voy a tener en cuenta? ¿Sí? También acá podemos hablar, ¿sí?, cuáles son los horarios en los que yo debo publicar, ¿sí? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo debo impactar en mi cliente? ¿Sí? Ahí hablamos también que teníamos que tener, ¿sí?, nuestro público objetivo, ¿sí? Siempre, y trabajar sobre ese público objetivo, ¿sí? Y si luego pasaba un tiempo y nosotros teníamos la posibilidad de crecer como emprendedores, de cambiar de un emprendimiento, lograr una expansión, ¿sí? También ahí nosotros debemos aplicar nuestro plan de venta y también nuestro plan de marketing, ¿sí? También es importante, recuerden ustedes, estar vigente siempre, 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 ¿sí? En todo momento, publicando, ¿sí?, sus productos, haciendo una publicidad diaria, siempre estando activos, ¿sí? Eso siempre lo mencionamos en clase. Fíjense acá,
Vamos a establecer de manera individual, si trabajamos de manera individual, de manera grupal, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos de ventas, ¿sí? Podemos fijar tal vez de manera bimestral, podemos fijarlo de manera trimestral, cuatrimestral, ¿sí? Es mejor, un buen consejo, hacerlo de manera bimestral, ¿sí? Porque ustedes pueden ir superándose en ventas, ¿sí? Y luego al año poder hacer justamente un balance. Cómo actuamos durante este periodo y hacer un balance tanto positivo como negativo. Negativo para modificarlo, ¿sí? Y que el próximo año no cometamos esos errores, ¿sí? También ustedes, lo hablamos, que debíamos separar, segmentar, decíamos, a todos los clientes, ¿sí? Y debíamos focalizarnos, ¿sí? En un solo, ¿no? Cliente. Y de acuerdo a ese cliente, realizar nuestra gestión comercial, ¿sí? Fíjense acá, en cuanto a los recursos humanos, ¿sí? Que sería el personal que nos va a ayudar, con quien nosotros vamos a compartir momentos de trabajo, ¿sí? Y que es muy importante que si hacemos nuestro emprendimiento de manera familiar, también, ¿no? Marcar cuál es la función específica que va a hacer cada uno de nuestros familiares dentro del emprendimiento, ¿sí? Y fíjense acá que si nosotros trabajamos de esta manera, ¿qué va a pasar? Vamos a trabajar de manera profesional, ¿sí? Y ese trabajo se va a ver reflejado en nuestra actividad, en nuestro emprendimiento y en nuestro producto, ¿sí? Y seguro que vamos a tener grandes ventas, ¿sí? Miren acá, yo siempre les mencioné que ustedes debían dirigir, por supuesto, porque son los que iniciaron esta actividad, ¿sí? Acá ustedes siempre deben ser los líderes, ¿sí? Y que todas las personas que los acompañan, todos esos recursos humanos que hemos mencionado, sepan quién es el líder de este emprendimiento, ¿sí? Fíjense acá, cuando hablamos en cuanto a la comunicación, ¿sí? Siempre nosotros dijimos que debía haber una retroalimentación, una ida y una vuelta, ¿sí? Para que tengamos una comunicación buena, ¿sí? Y podamos evitar cualquier tipo de conflicto, ¿sí? Fíjense acá, en cuanto ya a la parte de contabilidad, ¿no? Vendría a ser la parte de finanzas. Bueno, aquí siempre surgen problemas, ¿no? Ya sea con la familia o ya sea con tal vez el socio con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces acá debemos fijar bien cuáles son nuestros costos, ¿sí? Tanto fijos, ¿sí? Y aquellos, bueno, que son esporádicos, que no son constantes, ¿sí? Fíjense, en cuanto a la parte contable, acá debemos usar estas dos herramientas que están mencionadas acá. Fíjense, analizar la gestión económica y analizar cuáles son la parte financiera. ¿Por qué? Estas dos gestiones nos van a permitir a nosotros realizar estadísticas, ¿sí? Es bueno, ¿no? A realizar estas pequeñas estadísticas. Tampoco vamos a hacer estadísticas súper elaboradas. No, no, no. Simplemente que permitan reflejar cuál fue nuestras ventas, cómo fue nuestro trabajo, ¿no? Que nos va a permitir luego mejorarlo, ¿sí? Es importante porque así podemos ir corrigiendo errores que hemos cometido en algún momento, ¿sí? Fíjense acá,
también nosotros debemos hacer estas diferentes proyecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros así vamos a poder trabajar hacia ese objetivo, ¿sí? Háganlo, háganlo que van a ver que es bueno fijar objetivos y fijar otros objetivos constantes y que esos los vamos cumpliendo, ¿sí? Luego fíjense acá, en cuanto a la parte legal. Bueno, nosotros acá, si no sabemos ningún aspecto legal, busquemos asesoramiento. Tal vez con algún abogado o con algún equipo, ¿no? Que ya haya realizado esta actividad y tener un conocimiento cómo debo actuar en alguna situación, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Nuestro primer paso, vamos a decir, ¿quiénes son? Transformarnos en qué? En pymes, ¿sí? Tal vez este modelo, ¿no? Que ya lleva, sí, bastantes años, ¿sí? Y que fue muy bien, vamos a decir, popular durante la época, ¿sí? Pero acá las nuevas generaciones también, ¿no? Siguen manejando este concepto de pyme, ¿sí? ¿Y por qué decimos acá que las pymes cada vez se van multiplicando más? O sea, hay más, crecen más, ¿sí? Por eso, porque hay muchos emprendedores, ¿no? Que dedican tanto tiempo a su trabajo que se van transformando en pymes, ¿sí? Fíjense, acá hay un pequeño conceptito de qué es una pyme, ¿sí? Miren, lo vamos a tratar cada uno de estos aspectos. Es un negocio, ¿no? Que puede llegar a estar, decimos nosotros, jurídicamente, puede constituido como empresa. Puede, ¿sí? No va a ser una empresa, ¿no? Porque tiene que tener otras características, ¿no? Para que sea empresa, ¿sí? Fíjense, cuenta con un número reducido de empleados, por supuesto. Si fuimos emprendedores, vamos a continuar, ¿no? Con los mismos recursos humanos, vamos a decir, en este momento. Tienen un nivel de facturación ni alto ni bajo, nivel medio, ¿sí? Y acá nosotros vamos a destacar cuál es nuestro esfuerzo, cuál es nuestro trabajo, ¿sí? Cuál es nuestra dedicación, ¿sí? Porque es importante ver el crecimiento de nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, es un muy buen camino, ¿no? Transformarnos en pymes, ¿sí? Fíjense acá, por supuesto que las pymes son la base, vamos a decir que son la base económica de todo país, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí vamos todos los que fuimos emprendedores en algún momento, ¿sí? Y que los emprendedores queremos crecer, queremos tener mayores ganancias, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Podemos realizar tal vez actividades que son totalmente autónomas, ¿sí? O tal vez que nosotros necesitamos justamente alguien quien nos ayude, quien nos guíe, ¿sí? Pero después el trabajo lo hacemos nosotros. Acá fíjense algunas características, ¿sí? Vamos a mencionar que las pymes, ¿sí? Son organizaciones, o sea, son grupos de personas que son pequeñas, por supuesto, ¿sí? Que el número de trabajadores no va a ser elevado, no, es un grupo tal vez eh, reducido, ¿sí? Y que en cuanto a la infraestructura que tiene, no va a tener una empresa, ¿no? Pero tenemos nosotros fijado cuál es el espacio donde nosotros vamos a operar, decimos, donde vamos a trabajar. Fíjense acá, por supuesto que tenemos nosotros recursos totalmente limitados, seguro, ¿sí? Porque si somos emprendedores vamos a tener
recursos que son limitados, ¿sí? En cuanto a qué, a los aspectos económicos, a los aspectos de trabajo, seguro que sí, van a tener que ser pequeños, ¿sí? Pero, por supuesto que podemos, así como dejamos de ser emprendedores y pasamos a ser o conformarnos en una pyme, podemos, sí, sí podemos transformarnos en una empresa en un futuro, ¿sí? Fíjense, son heterogéneas, ¿sí? Seguro que sí. No realizan la misma actividad, ¿sí? Es muy variada. No tenemos emprendedores que realicen la misma actividad de la misma forma. No, cada uno le pone un toque que se destaca del resto de los demás, ¿sí? Que eso tiene que darse. Si no, es como una copia y no tiene que ser. En cuanto a la cultura organizacional, cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, hacemos referencia a el modo de dirigirnos, ¿sí? Al lenguaje, sería a las formas de actuar, ¿sí? Que tienen que ser todas iguales. Todos debemos manejarnos de la misma manera, ¿sí? Eso que les acabo de decir es cultura organizacional, ¿sí? Supónganse en una gran empresa. Todos deben tener un conocimiento muy marcado, ¿sí? De toda la empresa. Si no, ¿cómo trabajarían? ¿Cómo crecerían? ¿Sí? ¿Cómo facturarían? ¿Sí? En cuanto, fíjense, a otra característica, que son totalmente independientes, ¿sí? Acá no tienen definido una actividad, ¿sí? Seguro, seguro que sí, pero ellos deciden cómo trabajar, ¿sí? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Por supuesto que si no están bien orientados, es necesario buscar el asesoramiento, ¿sí? ¿Son flexibles? Sí, son totalmente flexibles. Desde que nosotros no tenemos un jefe, no tenemos un horario, no fijado, nosotros hacemos lo que queremos, digamos, en un buen sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos fijar un horario en atender, qué productos vamos a realizar, ¿sí? Que es tan importante, ¿no? Hacer lo que nosotros nos guste, ¿sí? Fíjense si no son flexibles. Claro, claro que sí. En cuanto a que es familiar, sí, si nosotros hemos decidido realizar nuestra actividad con nuestra familia, con nuestro grupo familiar, bueno, lo podemos hacer, ¿sí? Acá tal vez tengamos un contacto más cercano, porque todos van, hacen la misma actividad o todos están impulsados hacia esa actividad. ¿Son locales? Sí. La mayoría de las veces las pymes tienen que ser locales, ¿sí? Es decir, que tienen una localidad, una ubicación, ¿sí? Totalmente limitada, ¿sí? No pueden llegar a, decimos nosotros, expandir, ¿no? Sus actividades u operaciones. No, porque el emprendimiento está en un solo lugar, ¿sí? Luego, fíjense acá, ¿no? Es bueno que vamos conociendo y vamos fijándonos nosotros cuál de estos tipos de pymes nosotros queremos ser, ¿sí? O, bueno, cuál es el que yo en la actualidad puedo hacer, ¿sí? Vamos a tener microempresa, ¿sí? Pequeña empresa. Miren aquí, ya nos estamos transformando en empresa, más allá de decir micro, ¿sí? Que como que sería muy, muy pequeña, pero ya estamos hablando de empresas, ¿sí? Empresa pequeña, ¿sí? Y luego ya hablamos de una mediana empresa.
No podemos hablar de una gran empresa acá. No, llegamos hasta sí o sí una mediana empresa. ¿Sí? Fíjense, vamos a conocer algunas características, algunos aspectos, ¿sí? De una microempresa. ¿Sí? Fíjense, el número de empleados, por supuesto, que tiene que ser reducido. Seguro que sí. Yo aquí les menciono que pueden oscilar, ¿sí? Aproximadamente entre 1 y 10 empleados, ¿sí? Tal vez sean menos, pero hasta 10 no hay ningún problema, ¿sí? Tienen un nivel de facturación, o sea, de ventas, baja, ¿sí? Baja. Tal vez nosotros no hemos realizado una muy buena publicación, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, porque todo sobrepasa. Todos los días sucede algo y nosotros cada vez vamos quedando no atrás. Fíjense acá, a las microempresas se las conoce también como MP, ¿sí? O puede ser MPIM, o puede ser em, mi pymes también, ¿sí? Va variando de nombres. El más utilizado es mi pymes, ¿sí? Fíjense, puede llegar a tener eh, 3 categorías, ¿sí? Pero vamos a empezar ¿desde cuál? Desde la más pequeña, por supuesto, ¿no? Y luego nos vamos transformando. Fíjense, ¿tiene un solo dueño? Claro, es como los emprendimientos que veníamos nosotros analizando y estudiando. ¿Tienen un bajo mando? Claro, claro que sí. Tal vez tenemos acá un líder, quien es el que hace, distribuye las diferentes actividades, ¿sí? Acá, fíjense que cuando hablamos nosotros que la producción puede ser o es tal vez artesanal, ¿sí? Sí, la mayoría de los productos, si nosotros elaboramos productos, va a ser artesanal. Pero si nosotros compramos los productos, ya deja de ser artesanal, ¿sí? Y nos transformamos ya en una microempresa, ¿sí? Dejamos de ser ese emprendimiento y nos transformamos en una microempresa. Fíjense acá, nosotros vamos a conocer, ¿sí? Algunos ejemplitos de una microempresa. Acá tal vez puede ser el emprendimiento que están realizando en la actualidad ustedes, ¿sí? Supónganse, fíjense, puede ser cerrajerías, ¿sí? Que también, ¿no? Dan muy buen dinero o son muy rentables, ¿sí? ¿A quién no se rompió alguna llave o no pueden abrir la puerta pues se rompió la, la llave en sí o la estructura, ¿sí? Fíjense acá que un ejemplo que es muy característico, ¿sí? Y la mayoría de los emprendedores empiezan, ¿sí? Con una mini peluquería, ¿sí? Tal vez en su hogar, y luego ya deciden, tal vez en su mismo hogar, pero armar su propio local, ¿sí? Fíjense, una verdulería, tal vez, ¿sí? Una carnicería, ¿sí? O muy bueno también, una muy buena actividad y muy rentable son los talleres mecánicos, ¿sí? Bueno, ahí ustedes tienen algunos ejemplos de esta microempresa, ¿sí? Luego vamos a conocer qué es una pequeña empresa, ¿sí? Fíjense acá, supuesto que cada una de ellas va a ir variando el número, ¿no? De empleados que tiene, cuánto es la facturación, ¿sí? Que tiene cada una de ellas, ¿sí?
También nosotros acá tenemos que tener en cuenta los aspectos ya financieros, vamos a decir, ¿sí? Donde tal vez, ¿sí? Puede llegar a surgir algunos inconvenientes, ¿no? Con nuestros familiares, seguro, pero es muy bueno fijar y establecer cuál es la función que cumple, ¿no? Cada uno, ¿sí? Dentro de esa pyme. Fíjense acá, tenemos algunos ejemplos de pequeñas. Pueden utilizar, bueno, una clínica eh, tal vez no, pero ustedes pueden llegar a tener un servicio de enfermería, ¿sí? También es un emprendimiento, ¿sí? Un mini supermercado o una mini despensa o un mini market, ¿sí? Alquilar vehículos. Tal vez puede ser un muy buen emprendimiento, dependerá si nosotros nos fijamos o nos asociamos o nos hacemos conocer por algún eh, hotel, ¿no? Que brinde justamente este servicio de alquiler de vehículos, ¿no? Fíjense que allí podemos tener, ¿sí? Grandes ganancias. Hay muchos turistas que desean, ¿no? Tener su propio vehículo para conocer el lugar a donde ellos visitan, ¿sí? Y es nuestra oportunidad, ¿sí? Tal vez decidimos hacer viandas, ¿sí? Que es una actividad muy rentable en la actualidad, ¿sí? Mucha gente por tiempo, ¿sí? Decide, bueno, comprar una comida hecha, ¿sí? Y es muy buena facturación, ¿sí? Dependerá a ustedes si hacen precio por viandas o tal vez hacen promociones, ¿sí? Dos por una, o en la segunda tal vez ustedes pueden hacer una disminución del precio, ¿sí? La idea es tener, bueno, muchos clientes y muchas ganancias, ¿sí? Una agencia de marketing, bueno, acá tal vez podemos llegar nosotros, ¿sí? Pero en este caso necesitaríamos el asesoramiento. En cuanto ya a una mediana empresa, ¿sí? Por supuesto que acá la cantidad de personas involucradas supera, ya tiene que ser, ¿sí? Superior a las que hemos mencionado, porque ya es una casi, ¿sí? Empresa. Puede llegar aproximadamente entre los 50, ¿sí? Y los 250 empleados, ¿sí? Imagínense nosotros con esa cantidad de empleados, ¿sí? Vamos a tener una facturación súper elevada, súper competitiva, ¿sí? Dependiendo de nuestra actividad, ¿sí? De nuestro movimiento. La mayoría, por supuesto, ¿a qué se dedica? Al comercio, ¿sí? El comercio. Seguro, seguro que sí. La estructura, bueno, acá puede llegar a variar, puede ser más compleja, porque podemos tal vez, ya estamos hablando de mucha gente, ¿sí? Que vamos a tener que dividir en sectores donde hay que tomar decisiones al momento de elegir el personal que nos va a acompañar, ¿sí? Un buen equipo, ¿sí? Que nos permita crecer. Seguro. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y aquí, bueno, seguro, ¿no? Que las empresas medianas siempre van a necesitar expandirse, ¿sí? No quedarse en un solo lugar fijo, sino crecer. Crecer, crecer, porque estamos a un paso, ¿no? De transformarnos en una empresa, ¿sí? Sí, es el camino que nosotros como emprendedores debemos tomar, ¿sí? Bueno, acá fíjense, algunos ejemplos. Colegios, ¿sí? Tal vez somos un grupo que iniciamos en algún momento dictando clases particulares y vemos
que esa actividad es muy rentable, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder, tal vez si tenemos ese título de docente, crear un colegio, ¿sí? Y lo que implicaría, ¿sí? Por supuesto que sería un colegio totalmente privado, ¿sí? También podría llegar a ser una fábrica, ¿no? De herramientas, o nosotros decimos acá una pequeña venta, ¿sí? De aceites, para vehículos, para motos, un lubricenter, vamos a decirlo, ¿sí? Podemos, seguro estamos capacitados y si no lo sabemos, bueno, buscamos. Ustedes saben que de manera gratuita siempre los gobiernos disponen, ¿no? Un ministerio, un sector de asesoramiento para, para pymes, ¿sí? Bueno, acá fíjense, hay otras pymes que tal vez sean comunes, las conozcan ustedes. Fíjense, pueden ser pymes comerciales, pueden ser pymes manufactureras, pymes de servicio, ¿sí? O pymes tal vez agroindustriales que se dedican a la actividad totalmente del campo, ¿sí? Otras pymes que crecieron bastante son las pymes de tecnología. Bueno, con todo el boom, ¿no? Que significa el uso de estas herramientas, ¿no? Digitales, ¿sí? Luego, fíjense acá, podemos tener pymes que sean totalmente comerciales. ¿Qué van a hacer? Se van a dedicar a la compra y a la venta, ¿no? De bienes, ¿sí? Seguro, de bienes, ¿sí? Servicios tal vez no, ¿sí? Son distribuidores o ya comercializan directamente esos productos, ¿sí? Cuando hablamos, fíjense, de una pyme que es manufacturera, ¿sí? ¿Qué hacen? Ellos mismos producen, comercializan los productos, ¿sí? Y bueno, conocen a la perfección cuál es el proceso productivo, cuál es la estructura, ¿sí? La infraestructura que tienen, ¿sí? Bueno, por algo no llegaron a donde están, ¿sí? Luego viene seguro una pyme comercial, ¿sí? Donde, bueno, nosotros acá, ¿cuál sería nuestra actividad fundamental? Que es vender, ¿sí? Una pyme de servicio, bueno, podemos llegar a ser, ¿no? Tal vez ustedes se dedican, eh, a ver, algún servicio para una fiesta, ¿sí? Que también son muy rentables, ¿sí? Eh, Podrían, ¿no? Eh, Realizar este tipo de emprendimiento que es para entretención de niños más que todo, ¿sí? O si ustedes se dedican a ver, a alquilar salones, ¿sí? Un salón, empezaron con un salón y luego van creciendo, ¿no? Para fiestas infantiles o para mayores, ¿no? Dependerá a donde ustedes quieran trabajar, ¿sí? Y luego acá, fíjense que cuando hablamos de pymes de tecnología, bueno, nosotros acá, hoy en día, el boom, el uso de todas estas herramientas, el uso de los celulares, tenemos constante crecimiento, ¿no? Y cada vez sale un modelo nuevo y la gente quiere tenerlo, ¿no? Entonces, este sector está en auge, ¿sí? Bueno, miren acá, yo sugiero que vamos a ir viendo todo lo referido, ¿no? a, a PYME, que es la primer transformación que nosotros podemos llegar a tener luego de haber sido emprendedores, ¿sí? En este transcurso vamos a seguir viendo, vamos a seguir profundizando sobre estos aspectos, ¿sí? Consejo, vayan leyendo todo el material que tienen para rendir el final, ¿sí? Cualquier consulta, ustedes me envían un mensajito, ¿sí? Y yo los voy guiando, los voy ayudando, ¿sí? Para poder terminar los trabajos
o tal vez no entendieron algún contenido y necesitan alguna explicación, ¿sí? Ustedes me avisan. Bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Que estén muy bien, ¿sí? Y nos vemos, ¿sí? En el próximo jueves, ¿sí? Que estén bien. Nos vemos.